Spotify is in full damage control mode these days, as a growing revolt of artists scrubbed their music from the streaming platform after #Delete Spotify went viral. The musicians on Spotify get paid very little. Spotify's top podcaster breaking his silence. If I pissed you off, I'm sorry. Prince Harry and Meghan also expressing concerns to Spotify, their podcast partner. All of that causing a lot of controversy at Spotify, that the company has bet the farm on podcasts. We started this company when I was 23 years old. Este es Daniel Ek, fundador de Spotify, y en 2006 estaba teniendo una crisis de los 25. Verán, Daniel siempre había sido un adicto al trabajo. A la edad de solo 13 años comenzó su primer negocio mientras vivía en la casa de sus padres. El negocio consistía en hacer sitios web para otras personas. Comenzó cobrando $100. Luego, al siguiente cliente le cobró 200 y a los 18 años ya estaba cobrando $5.000 por sitio web. Reclutó a otros chicos de su escuela para ayudarlos sobornándolos con videojuegos y pronto Daniel tenía todo el equipo trabajando para él. Sus padres estaban impresionados y preocupados a la vez. Poco después, Daniel aplicó para un trabajo en Google, pero le dijeron que necesitaba un título, lo cual no tenía. Así que decidió empezar su propio motor de búsqueda. Aunque rápidamente abandonó esa idea cuando se dio cuenta de que competir contra Google no era una decisión sabia. Sin embargo, Daniel continuaría probando un montón de ideas de negocios diferentes, la mayoría de las cuales nunca funcionaron. Pero a principios de sus 20 años dio en el clavo. Vendió uno de sus negocios a una compañía llamada Trade Doubler por un estimado de $1 millón, lo que rápidamente nos lleva de vuelta a toda la crisis de los 25. La novedad de no hacer nada en todo el día y salir de fiesta todas las noches se estaba acabando. Daniel necesitaba significado en su vida otra vez. Decidió que quería usar el dinero que había ganado vendiendo su negocio para enfocarse en una idea aún más grande. Quería revolucionar la industria musical. En el día de hoy, la historia de Spotify. ¿Cómo comenzó Spotify? Al mismo tiempo, mientras sucedía todo esto, un servicio llamado Napster se había vuelto extremadamente popular. Este servicio permitía a las personas compartir archivos fácilmente entre sí. Esto significaba que las personas estaban compartiendo archivos de música MP3 completamente gratis. Y no pasó mucho tiempo antes de que las compañías discográficas demandaran a Napster hasta el olvido. Pero el problema era que incontables aplicaciones similares aparecieron también, como Kazaa y LimeWire, junto con sitios como The Pirate Bay. Estaba claro que ahora esta tecnología peer-to-peer estaba disponible. La industria musical no iba a poder detener el intercambio de archivos en línea. Ahora, Daniel Ek era un gran fanático de la música y amaba absolutamente usar estos servicios gratuitos de intercambio de archivos. Pero también se dio cuenta de que todo esto estaba teniendo un impacto negativo en la industria musical. Las ventas de discos disminuían cada año. Así que Daniel pensó que la solución era crear un nuevo servicio que fuera aún mejor que Napster, pero que permitiera a los músicos y sellos discográficos ganar dinero con su música. Daniel ya imaginaba una plataforma donde pudieras acceder a toda la música del mundo instantáneamente y que sería legal porque estaría financiada con anuncios y un porcentaje de los ingresos publicitarios iría a los artistas. Y así nació la idea inicial de Spotify. Daniel estaba confiado de que esto era un win-win, un ganar-ganar, una mejor experiencia para los usuarios y una forma de salvar la industria musical de la amenaza de la piratería, por lo que entonces se sentía seguro de que los sellos discográficos estarían a su favor. Pero alerta de spoiler, los sellos discográficos claramente no estuvieron a su favor. De hecho, si Daniel hubiera tenido alguna idea de lo complicado y controvertido que se iban a poner las cosas, probablemente nunca habría empezado Spotify. El ascenso ilegal de Spotify. Daniel se asoció con un amigo suyo llamado Martín, quien rápidamente se convertiría en el cofundador de Spotify y juntos pasarían el verano de 2006 tratando de reclutar a los mejores programadores que pudieran encontrar. Pensaron que antes de ir a las campañas discográficas para tratar de negociar acuerdos de licencia para los derechos musicales, necesitaban crear un gran prototipo funcional de su producto. Así que irónicamente, aunque la idea de Spotify era ayudar a prevenir la piratería, inicialmente el equipo de Spotify descargó cientos de miles de canciones ilegalmente para poder trabajar en desarrollar Spotify y crear un prototipo funcional lleno de música. Para ser justos, era el problema del huevo y la gallina. No podían convencer a la industria musical de lo bien que funcionaba su producto sin realmente construirlo, pero no podían construirlo sin la música, así que piratearon millones de dólares en música gratis. Ese verano el equipo trabajó frenéticamente para construir el cliente de Spotify. Trabajaron días y noches largos en la oficina y cuando terminaban el trabajo a menudo se quedaban atrás para jugar póker o futbolín. Así que ese verano se convirtieron en una especie de familia dado que estaban pasando casi todo su tiempo juntos. Y en pocos meses crearon la primera versión de Spotify. Era genuinamente bastante brillante. Era elegante, profesional y tenía un gran motor de búsqueda con características de playlist.
Había páginas para artistas y álbumes, así que estaba todo estructuralmente organizado. Y crucialmente, cuando hacías clic en una canción, la música comenzaba a reproducirse casi instantáneamente. Aunque no parezca, las velocidades de internet eran de las cosas más importantes. El equipo lo había diseñado para que los archivos de música esencialmente se descargaran en pequeñas piezas mientras estabas escuchando la canción, lo que significaba que no había ningún tipo de espera para que comenzara. Así que una vez construyeron la plataforma, enviaron invitaciones betas a todo el mundo y cada usuario que usaba la plataforma estaba 100% satisfecho. Daniel estaba emocionado con el producto, pero también estaba extremadamente estresado. Lo que no le había dicho a su equipo era que las negociaciones con las compañías discográficas para usar legalmente su música no estaban yendo para nada bien. A día de hoy, los sellos discográficos principales que dominan la industria musical son conocidos como los tres grandes: Sony, Warner y Universal. Conseguir que los tres estuvieran a bordo era crucial para el éxito de Spotify, así que Daniel volaba alrededor de todo el mundo de reunión en reunión. Explicó la idea de música gratis financiada por anuncios y que a los sellos discográficos se les daría un gran porcentaje de todos los ingresos publicitarios generados. Pero tan pronto como los sellos discográficos escucharon la palabra gratis, perdieron el interés. Odiaban completamente el modelo de negocio de ganar dinero con anuncios en lugar de que las personas realmente compraran la música. Dijeron que querían un precio fijo por cada vez que una canción fuera reproducida. Para Spotify esto podía ser desastroso porque ciertamente no había garantía de que los ingresos publicitarios cubrieran eso. Pero Daniel sabía que tenía que hacer algo ya. El dinero de Spotify se estaba acabando. Daniel sintió su ansiedad aumentando, su corazón acelerándose. Su equipo había construido un gran producto, pero estaba empezando a parecer que el negocio estaría muerto antes de que pudieran siquiera lanzarlo. Pero en el último minuto encontraron un compromiso. Spotify también agregaría una versión paga a su servicio por una tarifa mensual fija. También acordaron que los sellos discográficos y editores musicales efectivamente obtendrían alrededor del 70% de todos los ingresos generados, junto con una gran parte de las acciones de Spotify. Para Spotify no estaba claro si este iba a ser un modelo de negocio sostenible. Solo se quedaban con el 30% de los ingresos. ¿Realmente iba a ser eso suficiente para cubrir todos sus costos? Pero realmente no tenían otra opción que aceptar. La buena noticia era que Spotify ahora tenía el derecho de usar música en la mayor parte de Europa. Las negociaciones para otras partes del mundo como Estados Unidos se extenderían varios años más. Pero finalmente, en octubre de 2008, Spotify se lanzó oficialmente. El equipo de Spotify entonces comenzó un proceso llamado la Gran Limpieza, donde pasaron y removieron todas las canciones pirateadas ilegalmente de su servicio. En ese momento Spotify debe haber creído que sus preocupaciones con la industria musical finalmente habían terminado, pero eso estaba lejos de ser el caso. A lo largo de los años, la industria musical regularmente amenazaría con retirar las licencias de Spotify si no hacían los cambios que querían, como remover características de la versión gratuita de la app para asegurar que más personas se unieran a la versión paga, ya que era mucho más rentable. Para los ingenieros de Spotify era increíblemente molesto tener que deliberadamente hacer su producto gratuito peor, pero las compañías discográficas tenían tanto poder sobre ellos que no tenían otra opción. Otro ejemplo fue cuando las compañías discográficas se enteraron de que Spotify estaba asegurando más financiamiento de inversionistas, así que trataron de negociar una parte aún más grande del dinero para ellos mismos, aunque Spotify aún ni siquiera era rentable. Sin embargo, no eran solo los sellos discográficos con los que Spotify estaría en batalla constante. Muchos artistas individuales también hablaron en contra de la compañía y algunos completamente retiraron sus catálogos musicales de Spotify, incluyendo Metallica, Pink Floyd, The Beatles y Bob Dylan. A lo largo de los años, varios otros músicos saldrían públicamente a criticar a Spotify por cuánto pagaba a los artistas. Taylor Swift fue un ejemplo notable, quien en 2014 declaró que Spotify estaba devaluando la música y retiró todas sus canciones de la aplicación. El punto es que en realidad no dependía de Spotify cuánto dinero recibían los artistas individuales. Eso dependía de sus propios acuerdos privados con las compañías discográficas. Pero es cierto que los artistas probablemente estaban peor. Los sellos discográficos al menos poseían acciones de Spotify, por lo que se beneficiaron del crecimiento. Pero los artistas no, solo veían a Spotify como algo que perjudicaba la cantidad de ventas que venía teniendo su música. Los problemas para los artistas se hicieron aún peores por la cantidad de streaming falsos que estaban ocurriendo, donde falsificadores usaban granjas de streaming para reproducir ciertas canciones en repetición para aumentar su parte de los ingresos en Spotify, lo que quitaba el dinero de los artistas genuinos. Se estima que los streams falsos podrían estar costando a los artistas más de $300 millones al año. Pero porque Spotify mantiene su 30% de cualquier manera, inicialmente no parecían hacer mucho para lidiar con este problema. Pero sin importar cuán infelices estuvieran los artistas, aquellos que dejaron Spotify normalmente regresaron cuando se dieron cuenta de que era mejor
al menos recibir algunas regalías en lugar de nada. Pero la realidad era que el streaming había llegado para quedarse. Los usuarios parecían amar el servicio y Spotify comenzó a crecer increíblemente rápido. Este crecimiento solo aumentó cuando Spotify hizo un acuerdo con Facebook para integrar Spotify en su plataforma. Y luego hicieron acuerdos con proveedores de banda ancha para incluir pruebas de Spotify con sus suscripciones de internet, causando así como consecuencia que las ventas subieran drásticamente. También Spotify tenía un truco de marketing inteligente. Cuando se expandían a nuevos países, a menudo requerían una invitación para unirse inicialmente, lo que creaba escasez y expectación alrededor del lanzamiento, aunque había tantas invitaciones que realmente no estaban limitadas. Pero el marketing funcionó, y para Spotify tenía 1 millón de suscriptores pagos. Sin embargo, todavía había un gran problema. Spotify en realidad no era rentable, y algunos estaban empezando a cuestionar si alguna vez lo sería. Claro, estaba claro que Spotify era popular, pero la pregunta más grande que se cernía era si Spotify realmente era un negocio viable. La economía precaria de Spotify. La cita de Juego de Tronos, El invierno se acerca, se volvió ampliamente usada por los empleados de Spotify. Sabían que una guerra brutal apenas estaba comenzando, ya que un número creciente de servicios de streaming similares aparecían día tras día. El lanzamiento de Apple Music fue una amenaza particularmente enorme, y ciertamente no ayudaba que Apple tuviera mucha influencia sobre Spotify. Por ejemplo, Apple parecía estar deliberadamente haciendo muy difícil y lento para Spotify obtener aprobaciones de actualizaciones de su app dentro de la App Store. Apple toma un 30% de las compras dentro de la app, lo que significa que cuando alguien mejoraba su cuenta de Spotify, Apple estaba tomando una gran parte de las ganancias, lo cual ciertamente no es ideal cuando Apple era uno de los competidores de Spotify. Pero había otros contendientes en la guerra del streaming también, como Tidal, que tenía fuertes lazos con artistas musicales, así que varios grandes artistas comenzaron a listar su música exclusivamente en Tidal. Y luego tenías gigantes tecnológicos como Google o Amazon entrando también al streaming musical. Incluso YouTube lanzó su propio apartado YouTube Music. Y sin embargo, a pesar de la feroz competencia, Spotify mantuvo su liderazgo, ayudado en gran medida por su opción gratuita financiada por anuncios, que en realidad estaban perdiendo dinero en este nivel gratuito, ya que el 90% de los ingresos venían de suscripciones pagas, pero la opción gratuita era muy eficiente para atraer nuevos usuarios que luego se convertirían a la suscripción mensual. Pero el problema general aún era claro: si todos estos servicios de streaming ofrecían básicamente la misma música, ¿cuáles eran los puntos de venta únicos que tenía Spotify? Y no solo eso, sino ¿qué pasaba si las compañías discográficas cambiaban de parecer y retiraban las licencias de Spotify? Spotify definitivamente necesitaba más influencia y diferenciación. Pero la buena noticia para Spotify es que Daniel Ek tenía 2 soluciones. La mala noticia, que las 2 soluciones terminaron causando muchísima controversia. Número 1 es que alrededor de 2019 Spotify comenzó a invertir fuertemente en podcast. Gastaron más de $1.000 millones para adquirir contenido, incluyendo acuerdos exclusivos con Obama, DC Comics y Joe Rogan. También compraron la plataforma de podcasting Anchor por alrededor de $100 millones. La idea era simple: Spotify quería comenzar a poseer contenido por sí mismo. Esto no solo significaba que Spotify tendría algo de contenido exclusivo que la gente no podría obtener en ningún otro lugar, sino que también significaba que Spotify pagaría menos ingresos a compañías discográficas y músicos si los usuarios pasaban más tiempo escuchando podcast en su aplicación. Pero luego, la segunda opción para que Spotify se diferenciara de los competidores y ganara más influencia sobre los sellos discográficos fue que Spotify comenzó a enfocarse mucho más en brindar una experiencia musical personalizada. Inicialmente, el propósito principal de Spotify era hacer fácil encontrar la música que querías, que ya conocías. Pero cada vez más Spotify cambió su enfoque hacia la personalización y el descubrimiento de nuevas pistas, que es ahí donde comenzó a invertir fuertemente en aprendizaje automático, o lo que conocemos como algoritmo. En 2015 lanzaron Discover Weekly, una playlist personalizada que actualiza cada semana con recomendaciones musicales adaptadas a cada usuario. Esto resultó ser increíblemente popular, así que Spotify luego introdujo múltiples otras playlists personalizadas como Release Radar para nueva música. Al controlar las playlists, Spotify tenía muchísimo más poder y sutilmente comenzaron a mover a los oyentes ligeramente, alejándolos de la música poseída por los sellos principales y hacia canciones que eran menos costosas para ellos de licenciar. Los algoritmos de recomendación personalizados estaban sesgados hacia música que era más barata para Spotify. Las cosas se pusieron aún más controvertidas cuando Music Business Worldwide publicó una lista de 50 artistas desconocidos cuya música estaba trending en alguna de las playlists más grandes de Spotify. En total, las pistas habían sido reproducidas más de 500 millones de veces. Pero acá está el problema: los artistas
no eran reales. Buscarías su nombre y no tenían redes sociales o presencia en línea. Solo unas pocas canciones en Spotify con enormes cantidades de reproducciones. Comenzaron a aparecer artículos sobre Spotify teniendo artistas falsos. Solo más tarde Spotify aclaró que su idea iba aún más lejos. Básicamente la idea es que las canciones exitosas podrían ser creadas a través de inteligencia artificial, lo que para Spotify sería otra forma de poseer los derechos de la música ellos mismos para no tener que pagarles así tanto a los artistas y así aumentar masivamente sus márgenes de ganancia. Pero todo el punto acá es que desde que más de un tercio de la música escuchada en Spotify ahora viene de las propias recomendaciones y playlists de Spotify, de repente tienen mucha más influencia sobre la industria musical. Si decidieran impulsar la carrera de cierto nuevo artista desconocido, literalmente podrían capturarlo al éxito inmediatamente agregando sus canciones a ciertas playlists. Pero por otro lado pueden suprimir el alcance de algunos artistas. Por ejemplo, comenzaron a reducir el alcance de canciones que contenían discurso de odio y esencialmente hacer shadowban a ciertos artistas de sus playlists que habían estado involucrados en controversias. Un ejemplo, R. Kelly. Sabemos sobre esto porque Spotify lo hizo público, pero la mayoría de las veces no tenemos idea de a quién Spotify está promoviendo artificialmente o reduciendo la exposición. Así que puede ser que no parezca a simple vista, pero Spotify ha cambiado completamente desde que comenzó. Daniel originalmente quería crear una biblioteca de música gratis financiada por anuncios, pero ahora Daniel describe a la compañía como una capa impulsada por tecnología entre fanáticos y artistas. Lo ve como un mercado de los dos lados, donde Spotify genera ingresos tanto por parte de los oyentes como por parte de los artistas. Los oyentes pagan por su acceso a la música y los artistas pagan para alcanzar a su audiencia perfecta. Por ejemplo, los sellos discográficos ahora le están pagando a Spotify para inclusión en playlists e incluso pagando más dinero para aparecer en la parte alta de los rankings de las playlists más escuchadas. Spotify también está permitiendo a los músicos promocionar su mercancía y venta de boletos a través de Spotify. Básicamente, Spotify se movió de ser un distribuidor de música a ser una plataforma que controla la música. De hecho, en 2017, Billboard nombró a Daniel Ek como la persona más poderosa en el negocio musical. Por supuesto, aunque Spotify haya recuperado algo de influencia, eso no significa que los problemas de Spotify hayan terminado. Mira, la adquisición de Spotify del podcast de Joe Rogan ya ha creado varios contraataques diferentes. Primero, los artistas se enojaron porque Spotify estaba pagando 100 millones para un podcast a pesar del hecho de que recibían solo fracciones de centavo por cada reproducción de su música. Luego, personas se enojaron porque Spotify estaba censurando el podcast de Joe cuando Spotify retiró varios episodios de su catálogo anterior. Pero luego otras personas se enojaron cuando Spotify no retiró ciertos episodios del podcast de Joe que dijeron que eran antivacunas, causando que aún más artistas retiraran su música de la plataforma. Básicamente gente de todos lados estaba enojada, pero en la última instancia, sin importar lo que pienses de Spotify, está claro el gran impacto que ha tenido. Cuando pensamos en la historia de la música podemos ver la transición que hubo entre vinilo, cassette, disco, reproductor MP3 y hoy en día el streaming. El streaming se ha convertido en la fuente de ingreso más grande para la industria musical. Algunos dirán que Spotify realmente ha tenido éxito en su objetivo principal, que era salvar la industria de la música de la piratería. Por otro lado, otros dirán que ha hecho más mal que bien. Los artistas cada vez reciben menos y hoy en día Spotify cada vez tiene más poder en la industria musical y más poder de hacer que una persona o un artista tenga éxito o se quede donde esté. Lo que es realmente interesante es que el nuevo objetivo de Spotify de convertirse en un hub central en línea para podcast fue intentado hace casi 2 décadas por una pequeña compañía llamada Odeo, que luego se convirtió en Twitter. Y ahora sí, hasta acá la historia completa de la subida ilegal de Spotify. Cómo fueron sus comienzos, cómo empezó a crecer y cómo a día de hoy domina la industria de la música completamente. Como siempre digo, si este video te sirvió o te gustó, dale un buen like, suscríbete y comenta qué otra historia te gustaría que traiga al canal. Y ahora sí amigos, soy Santi, esta fue la historia de Spotify y nos vemos en una próxima historia. Chau.